Buenos días y bienvenidos a todos en nuestra emisión para los estudiantes de fisioterapia. Hoy cambiamos de tema y vamos a abordar las desalineaciones musculoesqueléticas del miembro inferior que puede afectar a los niños. Empezamos con la inflexión femoral, que es una condición donde el cuello femoral se inclina hacia adelante, lo que provoca una rotación interna de toda la extremidad. Las causas pueden ser múltiples, como por ejemplo una disminución del espacio intrauterino, una posición anormal del feto dentro del útero de la madre, también un desequilibrio muscular o la presencia de una afectación llamada oligodramios, que es un volumen deficiente de líquido amniótico. Con respecto a la epidemiología, afecta con más frecuencia a las niñas que a los niños. Seguimos con el genu varo y el genu valgo. El genu varo es una desviación de la pierna hacia el exterior, es decir, que las rodillas se desvían hacia afuera. Es fisiológico entre 0 y 2 años. Por lo tanto, un genu varo patológico puede ser causado por un raquitismo o la enfermedad de Brown. El genu valgo es casi el contrario, es decir, que las piernas se desvían hacia el interior y las rodillas se encuentran hacia adentro. Es fisiológico después de los 2 años. Un genu valgo patológico puede ser causado por un raquitismo, una insuficiencia renal, algunas enfermedades como el síndrome de Marfan, la presencia de una afectación neurológica como la poliomielitis o la presencia de un traumatismo como una fractura. En ambos casos no se encuentran datos epidemiológicos porque se consideran como afectación ortopédicas leves. Seguimos con la torsión tibial interna, que es una desviación hacia dentro del hueso de la tibia. Puede ser provocado por una mala posición intraútero o la presencia de una intervención femoral. Con respecto a la epidemiología, afecta con misma frecuencia a los niños y a las niñas. Vale, acabamos con el metatarso aductor, que es una deformación del metatarso caracterizada por una desviación hacia dentro del pie. Corresponde a la asociación de dos desviaciones que son la aducción y la supinación del antepié con respecto al retropié. Puede ser causado por la presencia de una afección llamada oligodramios o por una mala posición intrautera. Con respecto a la epidemiología, alrededor de 1 por 400 de los niños nacen con un metatarso aductor. Vale, vamos a seguir con Amanda para abordar los signos y síntomas. Vale, empezamos con Ricardo, padre de Leona, que tiene la pregunta siguiente. Mi hijo tiene tendencia a sentarse en W y por la noche duerme boca abajo con los pies hacia adentro. ¿Tengo que preocuparme? A ver, Ricardo, según la descripción que nos deja ver, parece ser un signo de anteversión femoral. Respecto al pronóstico, no hay que preocuparse. Es una variación normal en el desarrollo del niño y en la mayoría de los casos regresará a una posición normal sin necesidad de tratamiento. Sin embargo, en edad adulta suele dar coxoartrosis. Vale, segunda pregunta de Araceli, madre de Nina, 1 año. Cuando Nina está de pie o camina, sus rodillas se separan y sus tobillos se juntan. ¿Es normal? A ver, Araceli, ahora mismo no tiene que preocuparse. Es un desarrollo normal. Se llama genu varo. Ahora mismo no hay problema. Pero si se agrava y si persiste después de sus 2 años, ahí sí que habrá que consultar. Respecto al pronóstico, como lo podéis ver ahora mismo en el artículo que se pone en la pantalla, una de las consecuencias del genu varo es que podemos tener artrosis en el compartimento medial de la rodilla. Pregunta siguiente de Jonathan. Mi hijo tiene el pie derecho muy curvado, como si fuera un plátano. Actualmente tiene 4 años. ¿Hay que preocuparse? A ver, Jonathan, según la descripción que nos estás haciendo, nos da a pensar en un metatarso adulto. Como lo podéis ver en el artículo que se está presentando, el metatarso adulto provoca un aumento de presión plantar en los bordes externos de los pies.
Yo si fuera tú, Jonathan, iría a consultar para vigilarlo, aunque en edad adulta suele desaparecer. Vale, la última pregunta es de Manuela, madre de Thiago, tiene 17 meses. Thiago empezó a caminar ya hace 2 meses, pero parece que sus piernas se dan la vuelta. El nene deambula con los pies hacia adentro. ¿Es algo anormal? A ver, Manuela, aún Thiago es muy joven. Según los que nos dije, parece ser una torsión tibial interna. Según la evolución, es un fenómeno fisiológico que se corrige espontáneamente antes de los 5 años. Así que yo lo vigilaría, pero no hay que preocuparse para nada. Para las deformaciones en el niño, las indicaciones de cirugía son muy escasas. Como podéis verlo en el artículo, se indica si existen deformidades muy severas o si el niño tiene una edad superior a los 8 años. Para la anteversión femoral, el tratamiento quirúrgico se indica si produce problemas funcionales o estéticos al final de la infancia, porque la corrección espontánea no es posible. El tratamiento ortopédico incluye férula de dislocación femoral teniendo cuidado a la luxación anterior iatrogénica que puede ser provocada por una corrección en rotación externa. También se puede usar plantillas que suelen mejorar la marcha en rotación interna, como lo indica el artículo poniendo en la pantalla. Para el genu varo y el genu valgo, si son fisiológicos, no requieren tratamiento porque no tienen complicaciones asociadas. En caso de raquitismo, en ambos casos, es necesario un tratamiento con vitamina D. En caso de genu varo, debido a la enfermedad de Brandt, el tratamiento es indispensable, ortopédico o en casos graves, una cirugía. En caso de genu valgo, debido a un traumatismo como una fractura, ninguna actuación es necesaria. La corrección de la torsión tibial interna se efectúa espontáneamente antes de los 5 años. El tratamiento ortopédico incluye el uso de férulas que pueden ser beneficiosas, femorotibial si existe un trastorno unilateral o de Dennis-Brown si existe un trastorno bilateral. La corrección del metatarsoaducto se efectúa con botas o yesos entre 0 y 6 años. Son efectivos cuando se empieza de manera precoz desde el primer mes después del nacimiento, como le indica el artículo en la pantalla. El tratamiento ortopédico incluye strapping, férula, ligeras o suelas. Sin embargo, si el tratamiento conservador ha fracasado, la cirugía está indicada. Buenos días a todos, estamos en la clínica de Cristina. Buenos días, Cristina. Buenos días, Esteban. Fisioterapeuta en Valencia. Vamos a hablar de desalineaciones del miembro inferior y de su tratamiento. Exacto. ¿Nos puedes hablar del tratamiento de anteversión femoral? Claro. A ver, por la anteversión femoral lo que es muy importante es dar consejo, dar recomendaciones para que la anteversión femoral no evolucionara de forma negativa, para que sea un desarrollo normal para el niño. En consulta podemos empezar por movilizaciones activas para trabajar sobre todo la rotación externa de cadera, por ejemplo haciendo trabajos de glúteos, etcétera, etcétera. También por las noches podemos poner una férula nocturna con el fin de fomentar esta posición. Pero lo que hay que tener cuidado es por la luxación anterior de cadera. El fisio, por la anteversión femoral, él va a tener sobre todo un papel a nivel de la prevención para que impida las posiciones y todo lo que son las posturas que impiden una buena alineación de la cadera. Vale. Por ejemplo, cuando un niño no tiene una buena postura, cuando se sienta, lo que se llama en lenguaje familiar sentarse en W, a enseñarle a que se sienta en posición de indio, por ejemplo. Sí. Son pequeñas cosas que vienen para ayudar en esto. Y respecto al genu varo y genu valgo, ¿qué nos puedes decir sobre su tratamiento? A ver, para el genu varo y valgo, con todo el panel de técnica que hay, ninguna pretende intervenir sobre estos dos casos. Solo la cirugía, con los conocimientos actuales, puede proponerse. En ambos casos
Si la cirugía está indicada, el tratamiento de rehabilitación consistirá en movilización progresiva de las rodillas, termoterapia para aliviar el dolor y ejercicios de fortalecimiento para el cuádriceps, los isquiotibiales y los glúteos. Para los trastornos morfológicos como el genuvaro y el genuvalgo, parece que la reconstrucción postural sea lo más beneficioso para todas las algias provocadas por esta anomalía. Pero claro, faltamos de estudio para esto, como lo dice el artículo que se está poniendo en la pantalla. Muy bien. Y a propósito de otras desalineaciones, como la torsión tibial interna. A ver, por la torsión tibial interna no se ha encontrado un tratamiento específico. Lo que hay que hacer es vigilar todas las posiciones que impiden una corrección espontánea o que vienen a exacerbar el problema. Vale. Bueno, y el último, que es el metatarsus adductus, ¿qué nos puedes decir? A ver, para el metatarsus adductus los objetivos van a ser un estiramiento de todo lo que es la musculatura, las partes blandas que están contraídas. Y el hecho es que al ser contraídas llevan el pie hacia el interior. Después de eso también se incluye movilizaciones de coaptación, aducción y pronación. Sobre todo en el niño lo que es muy importante va a ser las estimulaciones de los reflejos y de las aferencias sensoriales. Por ejemplo, con un cepillo de diente vamos a estimular el borde externo del pie y subir hacia la musculatura. Vale, para concluir sobre las desalineaciones musculoesqueléticas del miembro inferior, y como lo podéis ver en el artículo sobre la pantalla, muchas alteraciones se resuelven de manera espontánea con el tiempo. Sin embargo, si existe alguna deformidad, con una vigilancia médica y un manejo precoz, no suele provocar problemas importantes. Bueno, muchas gracias a todos y espero que el video os haya gustado. ¡Hasta pronto!